Pregunta: ¿qué es la teología cristiana liberal? Fragmento sacado del sitio godquestion.org. ¿Qué es la teología cristiana liberal? Es la enseñanza, abro comillas, liberal cristiana, cierro comillas, que no es cristiana. La razón del hombre es enfatizada y tratada como la autoridad final. Los teólogos liberales tratan de reconciliar al cristianismo con la ciencia secular y el pensamiento moderno. De esta manera, tratan la ciencia como omnisciente y la Biblia como falsa y cargada de fábulas. Los primeros capítulos de Génesis son reducidos a poesía o fantasía, teniendo un mensaje, pero no deben ser tomados literalmente, a pesar de que Jesús había hablado de estos primeros capítulos en términos literales. La humanidad no es vista como totalmente depravada y por lo tanto los teólogos liberales tienen una visión optimista del futuro de la humanidad. También se acentúa el evangelio social, mientras niegan la incapacidad del hombre caído para cumplirlo. Si una persona se salva de su pecado y su castigo en el infierno, ya no es el punto. Lo principal es cómo el hombre trata a su prójimo. El amor de nuestros semejantes se convierte en la cuestión definitoria como resultado de este razonamiento. Por teólogos liberales, las siguientes doctrinas son enseñadas. 10 características de la teología liberal. Resumen de un artículo sacado del sitio Coalición por el Evangelio. En los últimos 2 siglos, la amenaza más grande contra el cristianismo bíblico no ha surgido desde las otras religiones mundiales más destacadas tales como el Islam, el budismo, sino dentro de la misma Iglesia. Es el peligro de la teología liberal, la cual, haciéndose pasar por cristiana, niega prácticamente todo lo que enseña la palabra de Dios. La teología liberal vació una gran parte de las iglesias protestantes de Europa a lo largo de los siglos XIX y XX, y ahora está haciendo exactamente lo mismo en países como los Estados Unidos. Si los pastores no estamos preparados ni arraigados en las grandes verdades de las Escrituras, estamos en peligro de permitir que esta teología pervierta y desvíe lo que el Señor está haciendo en nuestra generación, sobre todo en el mundo hispano. Entonces, aquí hay 10 características de la teología liberal y de los teólogos liberales para que podamos entender mejor este peligro y cómo protegernos de él. Primero, la teología liberal no cree en la infalibilidad bíblica. El punto de partida para la teología liberal no es la voz del Señor tal cual se revela en las Escrituras, sino la razón humana. Por esta razón, los liberales sacrifican cualquier enseñanza que no cuadre con su forma de razonar. 2. La teología liberal no hace hincapié en la doctrina. La teología liberal critica el uso de credos, confesiones de fe y catecismos, ya que dichos documentos dan por sentado la importancia de la doctrina. La meta del liberal es tener una mente abierta y, por lo tanto, ataca cualquier sistema que atente contra su libertad intelectual. 3. La teología liberal se enfoca en la experiencia, ya que la doctrina no importa. Los liberales priorizan la experiencia de Dios. 4. La teología liberal solo cree en un Dios de amor. El único atributo de Dios que los liberales mencionan desde el púlpito y en sus círculos académicos es el amor de Dios. No se habla sobre su santidad, su justicia y su ira contra los impíos. Han creado a otro Dios conforme a su imagen y semejanza. Por esta razón, los liberales nunca predican sobre el pecado ni el peligro de la condenación eterna. Dicen que todos somos buenos, todos somos hijos de Dios, todos vamos al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, amor y amor. 5. La teología liberal
no predica el Evangelio apostólico. Si Dios es amor y todos vamos al cielo, entonces ¿qué necesidad hay de predicar el Evangelio? Según el liberal, el Evangelio no tiene nada que ver con la vida eterna ni con el perdón de los pecados, sino más bien con la liberación sociopolítica o el progreso económico. Dios no está irado contra los pecadores, por lo tanto, el Evangelio apostólico, que se centra en la sangre del Cordero de Dios derramada para redimir y hacer propiciación por el pueblo de Dios, es abiertamente negado. Romanos 3, versículo 24 al 26. Este mensaje, según el liberalismo, es arcaico y ya ha pasado de moda, dado el hecho de que no se predica el Evangelio bíblico desde los púlpitos liberales. Sus ministros se limitan a hablar sobre la ética y la moralidad. Hay que ser una buena persona, hay que ayudar a los necesitados, hay que ser amigo de todos, hay que tolerarlo todo. Es una teología humanista, no fundamentada en la gracia salvadora del Dios Trino. La teología liberal convierte a Jesús en un mero hombre. Los liberales no creen en la divinidad de Jesús. Argumentan que era un hombre inspirado e iluminado por Dios, pero de ninguna forma era Dios manifestado en carne. 7. La teología liberal promueve el movimiento ecuménico. En nuestros días, muchos liberales están atacando a los evangélicos conservadores porque no se juntan con el movimiento ecuménico. El ecumenismo está centrado en la unidad eclesiástica a todo costo. Para formar parte de la corriente, todo lo que hace falta es confesar algún tipo de, abro comillas, experiencia religiosa, cierro comillas. 8. La teología liberal elogia las demás religiones. Puesto que la base de la teología liberal es el ser humano, juntamente con su razón, su experiencia y su afán por el ecumenismo, en las últimas décadas el liberalismo se ha abierto al diálogo interreligioso, alabando las virtudes de las religiones mundiales. Incluso han llegado a participar en la adoración interreligiosa. 9. La teología liberal no cree en la exclusividad de salvación en Jesucristo. La razón teológica por la que los liberales se abren al movimiento ecuménico y a la adoración interreligiosa es porque ya no creen en la exclusividad de la salvación en Jesucristo. Y 10. La teología liberal no cree en nada ofensivo para el hombre natural. En sus exposiciones sobre el Sermón del Monte, Martyn Lloyd-Jones tomó tiempo para instruir a su congregación en Londres sobre el peligro de los falsos profetas. Basándose en Mateo 7, versículo 15 en adelante, donde la Escritura dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El predicador Martyn Lloyd-Jones destacó que la primera característica del falso ministro es que no tiene, abro comillas, puerta estrecha, cierro comillas, en él. Con esto quiso decir que en el teólogo liberal no hay nada que ofenda al hombre natural. Es el tipo de mensajero que agrada a todos, por ende todos hablan bien de él. No tiene enemigos, nadie le persigue por sus sermones, sabe comportarse en cualquier contexto y se hace todo a todos. Es carismático, dinámico, popular, agradable a la vista y al oído. En suma, muy consolador, muy tranquilizante. Siempre es así el falso profeta, en su vestido de oveja, siempre inofensivo y agradable, siempre invariablemente atractivo. Dios me los bendiga, hermanos. Estemos atentos ante toda doctrina nueva.